Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Estamos haciendo casos prácticos. Tenemos aquí un detector de sonido con un SCR. Sabemos que el SCR es un rectificador controlado de silicio, son las abreviaturas en inglés, que es esto de aquí. Se parece a un diodo, suele tener una forma esta más parecida a un transistor, y recordamos que el SCR, a diferencia de un diodo, deja pasar. Un diodo tiene que estar polarizado correctamente, el ánodo positivo en el positivo y el cátodo negativo en el negativo. El SCR también tiene el ánodo y un cátodo y tiene que estar también polarizado correctamente, el ánodo en el positivo y el cátodo en el negativo. Pero entonces el diodo, una vez superado el voltaje de aquí, que serían 0,7 voltios, si es de silicio, pasaría corriente, y en cambio el SCR, para conectarlo, para que pase corriente, hay una tensión de ruptura, pero es más fácil conectar a través de la puerta. Tiene una tercera pata, el diodo tiene dos, en cambio el SCR tiene otra tercera, que es el gate, la puerta, que es como la base de un transistor, de tal manera que si aquí superamos el voltaje entre la puerta y el cátodo, pasará por aquí una corriente, y una vez haya pasado una corriente, conectará el SCR y lo dejará conectado siempre. Entonces, la diferencia entre un transistor y un SCR, aquí podríamos dibujar un transistor, el transistor NPN. Aquí el transistor, en la medida en que pase corriente de base, intensidad base emisor, y el voltaje sea mayor de 0,7 voltios para que esto suceda, pasará corriente de contra el emisor. Mientras en el SCR, una vez haya pasado una vez corriente, la intensidad gate cátodo, puerta cátodo, ya se queda esto conectado para siempre, en principio. Pasa corriente indefinidamente. Mientras aquí yo quito la intensidad base emisor, esto se corta. Si yo quito la intensidad base emisor, esto deja de pasar. Mientras que aquí quito luego la intensidad gate cátodo, y en cambio sigue pasando corriente. O sea, es la gran diferencia, que una vez se queda conectado, está enclavado, ya se queda funcionando. ¿Cómo se desconecta? Pues si yo ahora le hago aquí un cortocircuito con este interruptor, entonces en ese momento la corriente, en lugar de pasar por el cátodo ánodo, por el ánodo cátodo, pasaría por aquí, y al no haber un mínimo de corriente de mantenimiento, pues se desconectaría. La única manera de desconectar una vez esté conectado es haciendo aquí un cortocircuito o disminuyendo la corriente que pasa. Si cortar la corriente también se apagaría. Una vez se apaga, tengo que volver a hacer lo mismo. Hemos dicho que aquí, en este caso, el voltaje gate cátodo en SCR T106, vamos a suponer que es voltaje GK, es de 2 voltios. O sea, tienen que tener aquí una diferencia de potencial de 2 voltios para que esto se conecte. Como esto está en tierra, negativo, 0 voltios, aquí tendré un voltaje de 2 voltios para conectar. O sea, aquí también 2 voltios. Habrá una pequeña intensidad, una pequeña caída aquí, vamos a poner 2, algo voltios, y para conectar este. Entonces, lo primero que hacemos, aquí tenemos una resistencia variable, y lo que hacemos es mover la resistencia variable hasta que el LED esté apagado. El LED está apagado, damos aquí y ya no se enciende. Justo será el umbral en el que esto está por debajo de los 2 voltios. Vamos a suponer que esto lo ponemos o lo bajamos a 0,5 voltios. Si está a 0,5 voltios, que es menor que el 2, esto está desconectado y no funciona. Entonces, tenemos aquí un micro. ¿Qué es lo que hace? Esto es un detector de sonido. Si ahora doy una palmada aquí, en el micro, lo que hace es aumentar la resistencia, que aumenta, es como si tuviera una resistencia que aumenta. Al aumentar la resistencia, esto, que es un divisor de tensión, si que antes tenía una resistencia muy pequeña de 1K, por decir algo, ahora tengo una resistencia de 20K. Al tener una resistencia de 20K, supongamos que esto está en la mitad, 50K y aquí 10K serían 60K arriba y 20K abajo. ¿Qué voltaje hay aquí en medio en este divisor de tensión? Pues el voltaje en medio será el voltaje total, si hemos puesto aquí 5 voltios, igual podemos poner más 9 voltios, por la resistencia de abajo, que es 20K, entre la suma de las dos. Si hemos dicho, si esto está a la mitad, esto era 50 y 10, 60 y 20, 80. 9 por 2, 18, 180 entre 80. Si divido 180 entre 80, 180 entre 80,
me da 2,25 voltios. O sea, aquí tendría 2,25 voltios. Si tengo 2,25 voltios aquí, borramos esto de aquí. En el momento en que doy la palmada, aquí esto se ha convertido en una resistencia de 20K, me quedan 2,25 voltios. Aquí pueden caer 0,25, depende de la intensidad que atraviese, y entonces aquí me quedan 2 voltios, suficiente para para conectar el SCR. Una vez esté conectado el SCR, se conectará el LED. Entonces yo doy una palmada aquí y momentáneamente la resistencia pasa a ser de 20K. Al haber una resistencia que hay una caída de voltaje de 2,25 voltios, esto conecta el SCR y me queda el LED encendido. Para apagar el LED desconecto la corriente o hago un cortocircuito ánodo-cátodo del SCR y se quedará desconectado. El SCR que tenemos aquí y aquí. ¿Cómo funciona en corriente continua y en corriente alterna? Veremos las diferencias. Aquí tenemos principio corriente continua y entonces lo que tenemos es 5 voltios, la corriente naranja, viene por aquí, la resistencia 1K, un LED, caída de 2 voltios, aquí tengo 5 menos 2, me quedarán 3 voltios y aquí esto está cortado, no pasa corriente. Por la derecha, vamos a hacer el azul. Por la derecha vengo por aquí, el LED lo encendería a caída de 2 voltios, la resistencia, aquí esto está abierto y por aquí, si está el SCR desconectado, no pasa corriente. En el momento en que yo cierro el circuito, conecto el interruptor, la corriente naranja sigue por aquí y como aquí hemos hecho 5 menos 2 que caen aquí, que me quedan 3 voltios menos el voltaje que haya caído aquí, dependiendo de la intensidad, 3 voltios suficiente, hay una intensidad gate cátodo, aquí está el gate, aquí está el cátodo, aquí está el ánodo, hay una corriente que supera una diferencia de voltaje aquí de 2 voltios para disparar este SCR y en ese momento ya la corriente atraviesa y entonces sí que el LED se enciende. Solo hasta cuando el circuito está cerrado el LED se enciende. Y el momento en que yo he apretado, este LED se ha encendido. O sea que este LED se enciende en el momento que yo aprieto y una vez que yo aprieto se enciende también este. En cuanto suelto el interruptor, este LED se apaga porque ya no deja de haber corriente. La corriente esta naranja desaparece. Ya no hay esta corriente naranja. Entonces el LED se apaga cuando está desconectado. Y en cambio esto se ha quedado enclavado el SCR y sigue pasando corriente por aquí indefinidamente hasta que haga el cortocircuito este o desconecte la fuente de voltaje que también se debe apagar el LED. ¿Qué pasa en cambio en corriente alterna? Altern current. El circuito es similar, pero tenemos el circuito de corriente continua que dispara el SCR. Esto es un circuito de potencia y aquí en cambio tenemos una bombilla y 120 voltios de corriente alterna o 220. Es equivalente, pone aquí, a un relé mecánico. ¿Qué es lo que hacemos? Con una pequeña corriente disparo o conecto un circuito de potencia. Esto es 5 voltios, esto es 120 voltios. La corriente aquí, igual que antes, va de positivo, resistencia, menos 2, quedan 3 voltios. Y cuando esto esté cerrado, pasará por aquí. Tengo 3 voltios o 2,5, lo que sea, suficiente para conectar el SCR y conectaría el SCR. En el momento que ya está conectado el SCR, pues lo que hace es pasar la corriente esta de aquí, que el SCR aquí estaba, la bombilla estaba desconectada, aquí como hay corriente, en el momento en que este circuito, era como un interruptor abierto, ahora está cerrado y pasa la corriente y se enciende. ¿Qué le sucede aquí? Que la corriente aquí va cambiando de fase. Primero es más menos, cuando la fase es positiva aquí, y aquí está el ánodo, pasa la corriente, esto es como un diodo que deja pasar la corriente cuando está bien colocado, el ánodo positivo, aquí pasa la corriente, pero en cuanto acaba el ciclo, como es alterna, ahora llega la fase negativa. Entonces al llegar a la fase negativa, vamos a dibujarlo en el otro color, en verde, ahora resulta que la corriente viene así. Y el más está abajo y el menos está. ¿Qué le pasa a la corriente verde? La corriente verde choca el cátodo negativo, no deja pasar la corriente positiva. Por lo tanto, el corriente verde este no funciona. Y en el semiciclo positivo pasa la corriente azul, en el negativo choca aquí y se para y no deja pasar la corriente. Por lo tanto, en el semiciclo negativo se corta la corriente y el SCR se desconecta. Entonces, ¿qué es lo que veremos? Si yo aprieto aquí el interruptor, el LED este se encenderá, mientras lo tenga apretado porque pasa esta corriente naranja,
y se encenderá la bombilla. Se encenderá la bombilla un momento en el semiciclo positivo. Cuando llega al semiciclo negativo, como desconecta el LED, pero mientras yo lo tenga apretado, ¿qué pasa? Cada semiciclo positivo se enciende. Vuelve a pasar el azul y se enciende, vuelve a pasar el azul y se enciende, vuelve a pasar el azul y se enciende. Cuando está el verde, está apagado. Pero claro, si la frecuencia es de 50 hercios, 50 hercios en un segundo se enciende y se apaga 50 veces, no notaremos diferencias, lo veremos siempre encendida. Y en cambio, en el momento en que yo suelte el interruptor, deja de pasar la corriente naranja, el SCR entonces está desconectado, ya no está alimentado, y en el momento en que llega el ciclo verde inverso, en el momento en que no hay tensión positiva negativa ánodo cátodo, se desconecta. Entonces, el momento en que ahora esto no está azul, sino que la corriente es la verde, el momento en que la corriente es la verde, se para y entonces la bombilla dejará de estar encendida y en ese momento se desconecta. Tengo que volver a conectar cada vez, o sea que solo la bombilla estará conectada en la medida en que el interruptor lo tenga apretado. O sea, aquí me aprieto una vez y se queda conectado siempre, y aquí mientras aprieto esto está conectado, pero en cuanto suelto se desconecta. Decimos que equivale a un relé porque un relé hace lo mismo. Esto es un electrónico, mientras que el relé es mecánico. El relé, cuando le llega corriente, deja pasar una gran corriente, circuito de potencia. Con esto acabamos esta sesión del estudio de un detector de sonido y funcionamiento del SCR rectificador controlado de silicio.